Dialogando. Temas de espiritualidad, teología, Sagrada Escritura, liturgia, catequesis, iglesia. Busca la tierra que sobre el mar llamándonos está. Con el profesor de teología Gustavo Daniel Dapche. Dialogando. Dialogando. Tiene el aval del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, según la resolución número 1675. Este programa cuenta con el auspicio cultural de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de San Juan, según la resolución número 0086. Hermanos y hermanas. Librería y artículos religiosos Virgen de Luján, 9 de julio y Hermógenes Ruiz. Local 4. Teléfono 264 5 60 81 33. Tus sueños son posibles. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Formadores de especialistas. Avenida Rawson 471 Sur. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Elías Moto. Elías Moto. Viva tranquilo, realice el control y mantenimiento de sus matafuegos en Dragomen, el único que posee la licencia y los controles del sello IRAM en San Juan. Clonomega, tu mejor impresión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá nos encontramos otra vez, dialogando sobre temas educativos, filosóficos, teológicos, desde la espiritualidad, la contemplación, la pedagogía, la cultura, el arte, la historia. Y estamos con el tema de las Sagradas Escrituras. Vamos a tocar hoy los sentidos de la Biblia. Cuando yo quiero leer la Biblia, ¿qué sentidos surgen? ¿Qué me revela la Biblia? En la tradición cristiana y principalmente católica siempre se han detectado 4 sentidos de la Biblia, pero el Catecismo de la Iglesia Católica ha traído 2 sentidos. Yo se los pongo ahí en la placa: el sentido literal y el espiritual, y el espiritual lo divide en 3. Entonces quedan 4 sentidos: el literal y 3 espirituales. Bueno, el sentido literal está ahí, es lo que dice la letra, según la sana interpretación de los textos, ¿no? Y es la base de los otros sentidos, del sentido espiritual. Y el sentido espiritual puede ser alegórico, moral o anagógico o escatológico. Ahora les voy a explicar lo que es cada una de esas cosas. El sentido literal, dice, es el que le dio el autor sagrado inspirado por Dios. Lo literal. Aquí que nacerá de una virgen un niño llamado... Era alguien de su tiempo, no estaba anunciando la de Jesucristo. Pero esto aplicado mesiánicamente en sentido espiritual alegórico, referido al Mesías, a Jesús, es la Virgen que va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Un texto de Isaías, 6 siglos antes de Cristo. Entonces el sentido literal era ahí nomás, lo que quería decir ahí nomás. Ahora después el sentido espiritual y alegórico nos lleva más lejos.
Entonces, el sentido literal es la base de todos los otros tres sentidos espirituales y es según las reglas de la santa interpretación lo que quiso decir el autor sagrado en ese momento. Aquí tenemos una plaquita con una cruz con el rosario que desglosa los misterios de Jesús, en el cual vemos los sentidos espirituales. El sentido espiritual se divide en tres: el sentido alegórico, moral y anagógico. Anagogía quiere decir tiempo final, por eso también lo llamamos escatológico. En griego escatón también es el final, el tiempo final. Siempre la Biblia se refiere a algo concreto ahí, algo alegórico, como se refiere a Jesús o a su esposa, la iglesia, algo moral, qué me dice a mí para cambiar, qué tengo que hacer en mi vida espiritual, y también tiene un sentido último y final, qué me dice a mí en relación al final de los tiempos. Aquí tenemos un dicho que pone el Catecismo de la Iglesia Católica, que el sentido literal es lo que dice la letra. El sentido alegórico, bueno, cómo se refiere a Jesús o a su esposo, la iglesia. Ese mismo texto, no buscando en otro lugar de la Biblia, agarro un texto. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir el autor sagrado aquí y ahora? Literalmente. Espiritualmente, cómo alegóricamente se refiere a Jesús o a su esposa, la iglesia. El sentido moral, ¿qué me dice a mí ese texto para cambiar? ¿Qué me está hablando Dios? Cuando yo agarro la Biblia y digo, ¿qué me quiere decir Dios? ¿No? Ese es el sentido moral, el sentido de uno, el propio. Y el sentido escatológico está referido al tiempo final. Yo les voy a poner un ejemplo del sentido literal. Por ejemplo, el sentido literal en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, la Pascua. La Pascua judía, ¿cuál era? El paso del Mar Rojo. Habían sido cautivos en Egipto, buscando alimentos porque había escasez, ahí se quedaron como 400 años, porque los conocían, después los sometieron a esclavitud y se escaparon al mando de Moisés y cruzaron el Mar Rojo. Pascua quiere decir paso, de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida a la que iban. Pero en sentido cristiano, ¿qué es la Pascua referido a Jesús? El paso de la muerte corporal de Jesús a la resurrección de Jesús. Jesús al tercer día resucita y vive para siempre. Un cuerpo resucitado, no el alma que sigue viviendo, el cuerpo está resucitado y vive. Y nosotros, nuestro cuerpo, van a resucitar en el tiempo final. Bueno, ese paso de la muerte a la vida de Jesús es la resurrección de Jesús, la Pascua de Jesús, que la celebramos y es la fiesta más grande del año, ¿no? Litúrgico. ¿Cómo se refiere a la esposa de Jesús, que es la iglesia? El bautismo, el sacramento del bautismo me hace pasar, es la Pascua, de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Me hace una criatura nueva. En sentido moral, ¿qué me dice a mí para cambiar? Bueno, mi Pascua es cuando yo me convierto, cuando paso del pecado a la vida de la gracia, a la vida de Dios, a la vida de los hijos de Dios. Y en sentido escatológico, en sentido final, tenemos uno intermedio, que es cuando yo me muero y voy al cielo, espero, tengo cielo, purgatorio e infierno, o al final de los tiempos cuando resucito, esa es mi Pascua total, resucito con mi cuerpo, cielo o infierno con cuerpo. Hacemos una pausa. Esto es Dialogando. Librería y Santería Divina Misericordia festeja sus 30 años de vida en la comunidad sanjuanina. Láminas, billutería fina, regalos, antigüedades, completa santería, ventas por mayor y menor en calle Santa Fe 176 Oeste. Festejemos juntos nuestros 30 años. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Desde UPCN, Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados.
Clínica Veterinaria Carrillo, Esteban Echeverría 889 Sur, teléfono 426-2837. Estamos presentando Dialogando. Y seguimos con nuestro tema bíblico. Vamos a ir a qué quiere decir la palabra Biblia. Ya acabamos de Biblia, ¿de dónde viene la palabra Biblia? Biblos en griego significa los libros. Entonces hace referencia a los papiros griegos donde se escribía, la ciudad de Biblos. Entonces significa los libros y es una pequeña biblioteca. La Biblia está compuesta para los católicos 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. En total 73 libros. 46 en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es desde el Génesis y los comienzos de Abraham, allá es casi el siglo XX antes de Cristo. Comenzó a escribirse en el siglo X, en la corte del rey Salomón, pero se remonta al siglo XX. En 1950 a.C. Se produce la liberación de Egipto, y etcétera, ¿no? Y Abraham mucho antes. O podemos poner en 1250 la liberación de Egipto y en 1950 el llamado de Abraham. Entonces la Biblia tiene tiene 20 siglos antes y 20 siglos después, como 4000 años, ¿no? Entonces hay 46 libros desde el llamado de Abraham, digamos, hasta los comienzos del Nuevo Testamento, de Jesús de Nazaret. Y son libros que lo anuncian, ¿no? Libros proféticos, las etapas de la revelación están. Primero nuestros primeros padres, la alianza con Noé, la liberación de Egipto por parte de Moisés, los sabios y los profetas que anuncian una nueva época, una nueva era, una nueva alianza, y finalmente en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros que trae a Cristo como plenitud de la revelación, y no va a haber una alianza posterior a Él. Él es la etapa definitiva. Tenemos que tratar de entrar más y más en la revelación de Jesús y vivirla cada vez mejor. Entonces los católicos tenemos 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, 73 libros. Y los evangélicos tienen 39 en el Antiguo Testamento. Ahí hay una diferencia de 7 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento. El total de la Biblia protestante de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera es de 66 libros. Por aquí tenía una, después les voy a mostrar. ¿Por qué esta diferencia? Porque en el siglo II antes de Cristo los judíos no estaban solo en Palestina hablando hebreo, se habían diseminado por todo el Imperio Romano. Entonces hablaban más bien el griego de Alejandro Magno, la koiné. Entonces se pide una traducción judía del Antiguo Testamento al griego para que lo puedan leer los judíos que ya no hablaban el hebreo. Entonces se incluyen los 39 libros que aquí aparecen en las Biblias evangélicas y se agregan 7 libros más que aparecieron en el siglo II antes de Cristo y que Jesús los cita, que después los vamos a mencionar, el libro de Judí, primero y segundo Macabeos, etc. De ahí que algunas diferencias de interpretación dogmática se producen por la falta de esos 7 libros en las Biblias evangélicas y por tenerlos las Biblias católicas. Acá les pongo una placa muy linda de la corte del rey Salomón. Él está con la reina de Saba, pero en el siglo X antes de Cristo se comienza a escribir la Sagrada Escritura. ¿Por qué en el siglo X antes de Cristo? Porque era muy fastuosa la corte del rey Salomón e imponía dura servidumbre a la gente, ¿no? A los ciudadanos, diríamos. Muchos impuestos, entonces vivían una vida bastante fastuosa y tenían lugar para el ocio. Entonces algunos podían dedicarse a la lectura, a la escritura, todo eso, y se fue haciendo la Sagrada Escritura. Ya había una especie de espera del Mesías, la genealogía, las descendencias del Mesías. Por eso se empieza en el Génesis, estas son las genealogías del cielo y de la tierra, como los comienzos, y de aquí comienza a partir. Bueno, en la corte del rey Salomón comienza a escribirse. En los lugares bíblicos, en el Antiguo Testamento tenemos Mesopotamia, la península arábica y Egipto. Aquí tenemos la placa, la Mesopotamia está en la parte norte, diríamos amarillita, que sería Turquía, Irak, todo eso.
la península arábica parece un zapato ahí, está Palestina al noroeste, está el Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés, y abajo está Egipto, como al oeste, pero al sur, y ahí entre la península arábica y Egipto está el Mar Rojo que atraviesa Moisés. Entonces, el Antiguo Testamento, Mesopotamia, Arabia y Egipto, y en el Nuevo Testamento se agrega Europa, el norte de África, donde fue obispo el gran San Agustín, y el sur de las Islas Británicas, escenario del Nuevo Testamento. Hacemos una pausa y continuamos. Estamos presentando Dialogando. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. Librería y Santería Divina Misericordia festeja sus 30 años de vida en la comunidad sanjuanina. Láminas, billutería fina, regalos, antigüedades, completa santería, ventas por mayor y menor en calle Santa Fe 176 Oeste. Festejemos juntos nuestros 30 años. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Desde UPCN, Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados. Tus sueños son posibles. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Formadores de especialistas. Avenida Rawson 471 Sur. OSDOP. Un cuidado muy particular en todo el país. La obra social de los docentes privados. Dialogando. Seguimos con el tema bíblico, ahora con el lenguaje de la Biblia, ¿no? Las lenguas de la Biblia. Primero, la primera lengua que se emplea es el hebreo de Palestina, en los 39 libros del Antiguo Testamento. Tenemos el hebreo de Palestina, los 39 libros del Antiguo Testamento que figuran en el canon judío y después adopta el padre Martín Lutero para los protestantes en el siglo 1500, es de 39 libros. Están en hebreo y lo usan los judíos de Palestina principalmente, nació en Palestina. ¿Cuál es la segunda lengua de la Biblia? Y que es tipología, son como las lenguas originales, es la lengua griega. Por eso es tan difícil el estudio de la Biblia para los que se dedican al estudio de la Biblia. Y es difícil llegar a licenciaturas y doctorados en Biblia, porque constantemente hay que ir a los textos originales del latín, griego y hebreo, o que por orden cronológico hebreo, griego y latín, que son tres caracteres totalmente distintos. Unos caracteres son los del hebreo, otros los del griego y otros los del latín. Entonces, bueno, les dije, la primera lengua la hebrea, en Palestina los 39 libros. Después el griego, en el siglo II antes de Cristo, les había comentado yo ya, que los judíos piden una Biblia en griego,
porque estaban desparramados por todo el Imperio Romano y ellos ya no hablaban el hebreo de Palestina, que hablaban los judíos que estaban en Palestina. Entonces hablaban el griego de Alejandro Magno, la Koiné, que es el griego popular. Entonces se traduce los libros del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Pero aquí aparecen, en vez de los 39 originales, 7 libros más, que en el siglo II a.C., que estaban circulando como libros sagrados y que los utiliza Jesús. Por eso quedaron en las Biblias católicas. Y es la Biblia griega de los 70. Ahí tienen la Septuaginta, dice, hecha por 70 ancianos, según la tradición, que todos la tradujeron de la misma manera. Aquí tenemos ahí abajo la Septuaginta, dice, y en el medio tenemos es muy pequeña, no sé si la alcanzarán a ver, con caracteres griegos la traducción. Y la tercera versión de la Biblia en los idiomas originales es en latín. En el siglo IV antes de Cristo, IV después de Cristo, ya el Papa Dámaso vio que no se hablaba ya el griego en el Imperio Romano. Se habla era casi el final del Imperio Romano, ¿no? Pero se hablaba el latín clásico en las cortes y el latín popular entre la gente, el latín vulgar. Entonces pide a San Jerónimo que haga una traducción de la Biblia al latín, que fue el idioma en que nació la Iglesia. Se empieza a caer el imperio griego, que tuvo su cumbre en Alejandro Magno en el siglo II a.C., y ahí está el Imperio Romano hasta el siglo IV más o menos. Entonces ahí en el siglo IV, cuando ya empezaba la decadencia casi del Imperio Romano, le pide el Papa Dámaso, San Jerónimo, que era el más grande hebraísta y biblista y de todos los tiempos, que traduzca al latín. Entonces, ¿qué hace San Jerónimo? Toma los 39 libros del hebreo, que sabía hebreo, y los traduce al latín. Toma los 7 nuevos deuterocanónicos que estaban en griego del Antiguo Testamento, los traduce al latín. Y los 27 del Nuevo Testamento, que ya estaban en el idioma griego, los traduce también al latín. Hace esta Biblia que es muy querida por los católicos, porque ya tiene 4 siglos de vivencia en la liturgia. Ahí les pongo 3 imágenes. La Biblia Sacra, Vulgata edición, dice, es una veneciana de 1714 a la izquierda, y una Biblia Sacra Vulgata romana a la derecha de 1590, las tapas, y en el medio está la Biblia en latín con los caracteres latinos. Bueno, y aquí les muestro una Biblia judía, ven, dice Torá con los signos hebreos, esta Biblia palestinense con los 39 libros. Acá es la Septuaginta con los 7 libros del canon judío, nuevos en el canon judío: Judí, Tobías, Primero y Segundo Macabeos, Sabiduría Eclesiástica y Daniel, los deuterocanónicos. Y aquí les muestro una tapa de la Biblia griega Septuaginta. Acá está el tomo del Pentateuco. Y la Vulgata, aquí la tienen, Biblia Sacra Vulgata, de latín Vulgate. Así que todas estas están traducidas al castellano. La más querida es la latina, pero generalmente se emplea la traducción griega. Así que aprovechémonos de las traducciones de la Biblia y alimentémonos de la palabra de Dios. Yeah.
Esto es Dialogando. UDA, Unión Docentes Argentinos, al servicio de la educación pública. Sarmiento 122 Norte, Capital. Teléfono 420-0100. Dragomen, en Avenida Central 896 Oeste. Teléfono 422-2685. Elías Moto. Elías Moto. Cronomega, tu mejor impresión. Rece con el CD 20 Misterios del Rosario.